los que estamos acá, por favor, podemos ir al libro que hemos estado estudiando los últimos meses, el libro de Zacarías. Y vamos a estar en el capítulo 6. Zacarías capítulo 6. Vamos a estar leyendo los primeros 8 versos de este capítulo. Reitero, Zacarías capítulo 6, versos del 1 hasta el 8. Y leo para ustedes, por favor me siguen. Recuerden que estamos en la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Y dice de la siguiente manera: alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salían de entre los montes. Los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos y del cuarto carro fuertes caballos pintos. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel me contestó: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte, y los blancos salen tras ellos, mientras los pintos salen hacia la tierra del sur. Briosos salían los caballos, impacientes por recorrer toda la tierra. Y el ángel dijo: vayan, recorran la tierra. Y recorrieron la tierra. Entonces el ángel me llamó y me dijo: mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Esta es la última de 8 visiones que el profeta Zacarías tuvo en una sola noche. ¿Recuerdan? 8 visiones en una sola noche. No son sueños, son visiones. Él está en su estado de conciencia en la noche y Dios trae mensaje al profeta por medio de estas visiones, y hoy estamos precisamente con la última de ellas. Vamos a ver aquí. Muy bien. En nuestro breve repaso son visiones en donde estuvo primero el hombre entre los mirtos, luego los 4 cuernos y artesanos, el hombre del cordel, las ropas limpias para el sumo sacerdote, referidas a Josué, gracias. Después el candelero de oro y sus 2 olivos. ¿A quién iba dirigido eso? A Zorobabel, muy bien. El rollo que volaba, la mujer en un recipiente. Y ahora vemos la última visión, que son 4 carros. Recuerde, el mensaje que Dios da al pueblo lo está haciendo por medio del profeta, y específicamente por medio de visiones. Y estos tienen significados, y los significados no los inventamos nosotros. Nos sujetamos a lo que dice el texto. En particular, estas fueron acompañadas por un ángel que interpretaba para el profeta las cosas. En ocasiones era el mismo Señor el que estaba en la escena y hablaba con el profeta, y el profeta notaba lo que estaba viendo. Muy bien. Ahora nos corresponde ver entonces que el profeta volvió a alzar su vista, es decir, como lo leemos, el profeta está viendo un escenario que está ocurriendo arriba, en el cielo. Por eso él alza su vista y él ve 4 carros que salen de entre 2 montes de bronce. Entendamos carros no como los vehículos que nosotros manejamos el día de hoy, ¿verdad? Sino los carros que para esa época pues se utilizaban normalmente para ir a la guerra. Carruajes, aunque si decimos carruajes, alguien se puede ir al tiempo de la colonia y pensar en otro tipo de carruajes. No, son carros que eran tirados por caballos y que eran normalmente para ir a la guerra, ¿verdad? Y generalmente eran generales los que montaban esos carruajes, y eran carruajes o carros tirados por caballos. ¿Ok?
y el profeta logra ver 4 de esos carros que salían, nos dice el profeta, de entre 2 montes, y estos 2 montes eran montes de bronce. Eso es lo que nos dice el texto. Entonces trata de imaginarse, alza su mirada y ve esos 2 grandes montes y montes de bronce, y entonces vienen 4 carros que son tirados por caballos. Muy bien, estamos solamente repasando lo que él ve. Entonces aquí es donde Zacarías pregunta al ángel que le está interpretando a él estas visiones. Ahora, seamos claros, el ángel que interpreta las visiones, como hemos visto en las visiones anteriores, no le interpreta necesariamente con lujo de detalles todos y cada uno de los elementos que se ven en la visión, porque lo importante no era que el profeta se perdiera entre detalles. Lo importante era que encontrara el mensaje que había ahí. ¿Ok? Entonces lo que el ángel le interpreta es lo que nosotros necesitamos saber también. Él pregunta: ¿qué son estos, Señor mío? Él está hablando otra vez con el ángel intérprete. ¿Qué son estos, Señor mío? Ya él sabe que son caballos que vienen jalando o tirando los carros que traen tras ellos y que vienen saliendo de los montes. Así que no le está preguntando por la figura en sí, sino qué mensaje trae, ¿verdad? Y el ángel le dice: son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Es decir, ya aquí nos está introduciendo unos elementos que el profeta no había visto, pero que ya comienza a tener forma o a deducirse, y es que estos 4 carros vienen saliendo jalados por caballos después de haber estado en presencia del Señor, y estuvieron allí en presencia del Señor, y ahora vienen saliendo de ahí y pasan por esos 2 grandes montes de bronce. Es información que nos da la visión, solamente estamos viendo la información, no estamos interpretando. Dice que son 4 vientos del cielo. Eso es lo que dice. Después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Solo hay un Señor de toda la tierra, ya lo podemos identificar. Eso no tenemos ninguna inquietud, no tenemos ninguna duda. Ahora vamos. ¿Qué más aparece en esta visión? Con uno de ellos salen los caballos negros tirados a la tierra del norte. Creo que me faltó un versículo, ¿verdad? Me parece por allí. Bueno, sí, del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo caballos negros, del tercero caballos blancos y del cuarto caballos pintados o pintos. ¿Recuerdan alazanes y overos? Que lo vimos en la primera de las visiones, ¿verdad? Que ven caballos alazanes o se interpreta rojos. Son de esos caballos que todavía nosotros tenemos hoy, que tienen ese color alazán o un rojizo. De esos caballos son casi rojos, pero es un color tirando a rojizo, ¿verdad? Esos son los caballos. Y los overos, recuerden que habíamos dicho que era un color que no era un color tan definido y que era más o menos el color que daban generalmente los duraznos, ¿verdad? Que es un color, ¿qué podemos decir? Un tipo naranja, pero un naranja muy pastel, ¿verdad? Por eso de pronto dice aquí que son pintos, porque de pronto podría ser que tenían más manchas en un lado, menos en otros. Y después los blancos y los negros, eso sí nos quedan bien claros, ¿verdad? Entonces, esos eran los que venían tirando los carros que salían de entre los 2 montes. Entonces, aquí, muy bien, sigamos. El verso 4 dice que él le preguntó: ¿qué son estos? Fue lo que nosotros vimos. Estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Ahora sí, estamos aquí con uno de ellos
Con uno de ellos, sin definirme qué son ellos, salen los negros a la tierra del norte y los blancos detrás de ellos. Bueno, ese uno de ellos puede referirse bien a los carros o bien a los vientos, ¿verdad? Porque eso es lo que dijo el ángel intérprete, dice, estos son los 4 vientos que salen de la presencia del Señor. Entonces, con uno de ellos salen los negros, muy bien, y los blancos tras ellos hacia el norte, y los pintos salen hacia el sur, ¿verdad? Y nos declara el carácter que llevan esos caballos, ¿verdad? Es el carácter de ser caballos briosos e impacientes por ir a recorrer la tierra, porque esa fue la orden que el Señor les había dado. Ya lo vamos a ver más adelante. Salgan y recorran la tierra. Entonces ellos salen briosos. ¿Qué significa un caballo brioso? Briosos significa que tienen mucha fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza y van con potencia a hacer lo que se les ha encomendado. Tenían ese deseo y a la vez encontramos la palabra impacientes. Ese es el carácter que traen esos caballos. Van a hacer lo que se les ha ordenado a hacer. Vayan, recorran la tierra, se les dice. Vayan. Aunque salen rumbo al norte y otros salen rumbo al sur, se les dice recorran la tierra. Y recorrieron la tierra, en efecto. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con los 4 colores de caballos, o más bien con los que iban montando los caballos en la primera visión que vimos? El hombre entre los mirtos, cuando aparecen los enviados y les pregunta ¿de dónde vienen? Y ellos dicen de recorrer la tierra y de encontrarla en paz. Y es cuando el que está entre los mirtos les dice que no será así siempre, que él está disgustado porque las naciones estén en paz. Bueno, ya explicamos un poco eso, pero la intención es que aquí vemos que también está el concepto de recorrer la tierra, símbolo de que Dios mantiene todo bajo su control, bajo su vigilancia. Dios sabe lo que está pasando en todo lugar. Él tiene decisiones, Él toma decisiones, pero Él está en su soberanía, está viendo todo lo que ocurre. Y esto es lo que aquellos dijeron. Vamos a ver estos. Vayan, recorren la tierra. Recorrieron la tierra. El ángel llamó al profeta y le dijo: mira, estos son los que salen hacia el norte y aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Otra versión dice: y reposa mi espíritu en la tierra del norte. Realmente la acción que se realiza acá puede interpretarse como ejecutar, puede interpretarse como reposar, puede interpretarse como aplacar. El punto es que hay algo que va a ir a ocurrir por parte del Espíritu Santo y ellos son los medios para ir a realizarlo. Por eso aplacar es una palabra apropiada. Aplaca mi espíritu en la tierra del norte. Eso es la visión. No le agregamos más, no le interpretamos nada todavía. Nos queda suficientemente claro qué fue lo que él vio una vez, que vio para arriba, vio los caballos, salían de los 2 montes, eran 4, jalados por o tirados por caballos de diferentes colores. Muy bien, y a ellos se les había dado la orden de salir y recorrer la tierra. Entonces, cuando ellos vienen, la orden que habían recibido de la presencia de Dios era: vayan a recorrer la tierra. Cuatro colores de caballos. Bueno, pero también nos dice que son 4 carros, ¿verdad? Ok. No. Ahí nos dice a dónde iban. Sí, los blancos, los negros y los pintos. ¿Y qué pasó con? Algo pasó al Señor, algo se le olvidó ahí. ¿Qué pasó con esos bandidos caballos que hicieron falta?
Le aplicamos Deuteronomio 29:29. ¿Verdad que sí? ¿Nos vamos a poner nosotros a tratar de adivinar qué pasó con esos caballos rojos o vamos a aplicar Deuteronomio 29:29? ¿Qué deciden ustedes? Las cosas secretas le pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para que los guardemos, para que andemos en ello. Entonces, es cierto que dicha que lo notó. Honestamente, de algunos de los autores que leí, sí, algunos sí se atreven a vaticinar qué pasaba con los caballitos rojos, pero preferimos, ahí donde el Señor se detuvo y no dijo nada, ahí nos detenemos nosotros y respetamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora sí, estamos. Es interesante que los negros salen hacia el norte y detrás los blancos, y los pintos salen hacia el sur. Eso tiene algo que ver con la geografía específicamente de el pueblo de Israel, de donde estaba Jerusalén o Sión en ese monte y donde ellos habían regresado. Recuerda quiénes son los destinatarios de estas visiones, ¿verdad? Los más o menos 50,000 que habían regresado de Babilonia y que estaban ¿en qué? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Sí, venían del cautiverio, pero ¿qué estaban haciendo ahora? Reconstruyendo el templo. Y estaban haciéndolo plácidamente, felices. En tiempos angustiosos estaban, ¿verdad? Pobres, eran asediados por los enemigos, y ellos a lo que estaban dedicados, en vez de estar levantando murallas, y ellos ahora estaban levantando el templo, porque no hay muralla que los pueda defender. En cambio, sí está Dios que los puede defender. Y ellos estaban ahí. Ya se le había hablado a Josué, se le habló a Zorobabel, el líder espiritual, el líder civil. Ya saben todos que es el trabajo que están haciendo. Y entonces este mensaje llega a cerrar un poco lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué ellos están tan mermados y tan diezmados? Porque había una tierra en donde había un rey o un emperador que se los había llevado ahí cautivos. ¿Cuál había sido? ¿Dónde fueron cautivos ellos en esta ocasión? La tierra de Sinar. ¿Cuál era? Babilonia. ¿Se acuerdan que Babilonia se los había llevado cautivos? Ahora solo regresan 50,000, pero se los había llevado a Babilonia. Y adivine, en relación con Jerusalén, ¿hacia qué punto cardinal estaba Babilonia? A ver, concéntrese, ayúdenos. No. Ahí está la tierra de Israel, ahí está Jerusalén. En relación con ello, ¿está seguro? ¿Completamente seguro? Seguro. ¿Hacia dónde está la tierra? ¿Hacia el norte? ¿Hacia dónde están? ¿Dónde está? ¿A quién se encuentra al norte? ¿Y a quién se encuentra al sur? Hacia el norte, por supuesto, subiendo un poquito, ¿verdad? No norte directo porque te encuentras todo el desierto. No, subimos un poquito hacia el norte, nos encontramos el Tigris, el Éufrates, y hacia ese punto encontramos la tierra de Sinar, nos encontramos Babilonia. Y hacia el sur, ahora sí, otra vez, no precisamente directo porque hacia el sur nos topamos con el mar, sino bajamos un poquitito, pero hacia el sur nos encontramos, más o menos, nos encontramos otra tierra que también los había llevado a ellos cautivos hace muchos años atrás, Egipto. Algo les está queriendo decir el Señor, ¿verdad? 4 carros son los 4 vientos del cielo. No interpretamos qué pueden ser esos carros, porque el ángel les dice directamente: son los 4 vientos del cielo. Ya está, esos son los 4 carros, los 4 vientos del cielo. No nos explica mucho, pero ya sabemos que son los 4 vientos del cielo.
Ellos van a ejecutar las órdenes de Dios. Son los instrumentos divinos para ejecutar lo que Dios había dicho. Vayan y recorren la tierra. ¿Ya? Así como nosotros entendemos allá en Apocalipsis que los 4 vientos están siendo detenidos por 4 ángeles, y estos reflejan normalmente los 4 puntos cardinales para entender que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que ocurre en la tierra. Podríamos tener esta misma idea. Dios está enviándolos a recorrer toda la tierra, y por eso se habla de los 4 vientos. ¿Ok? Simplemente son los medios que Dios está utilizando para que vayan a ejecutar lo que Él ha dispuesto. Y por eso ellos salen briosos, salen impacientes. Ellos quieren ir a hacer lo que Dios les dijo que fueran a hacer. Los 2 montes de bronce simbolizan la presencia, el poder de Dios. Recuerden que ellos vienen saliendo en la visión que tuvo Zacarías, ellos vienen saliendo de entre 2 montes, y los montes de bronce. Y dice más adelante que ellos vienen saliendo de la presencia de Dios, y dice más adelante que tenían la orden de recorrer toda la tierra, de tal manera que estos 2 montes nos están simbolizando precisamente esa presencia de Dios. Monte, normalmente en el Antiguo Testamento, lo que nos hace entender es algo que da estabilidad, firmeza. Y cuando hablamos de que son de bronce, todavía más, ¿verdad? Esa presencia de Dios firme, férrea, que lo que se propone hacer lo hace, es parte de lo que les está queriendo dar a entender. Y los caballos rojos, habíamos visto que evocaban la sangre normalmente, evocaban la guerra. Cuando hay guerras, pues hay mucha sangre, ¿no? ¿Y cómo lo corroboramos? Vemos la misma en Apocalipsis, ¿no es cierto? Cuando salen los caballos. Así que encontramos algunas ideas aquí también. Los blancos, los caballos blancos siempre evocan, mira ahí me cambié, los blancos evocan la victoria. Siempre evocan la victoria. ¿Recuerdan que en Apocalipsis hay un caballo blanco? ¿O hay 2 caballos blancos? Hermano, ayúdeme. ¿Hay solo uno o hay 2? No se confundan, porque en Apocalipsis hay 2 caballos blancos, 2, y los 2 pretenden ser victoriosos y traer la paz. Pero hay uno que es falso, y hay otro que es fiel y verdadero, que lo tiene escrito, y por algo tiene escrito fiel y verdadero, porque el otro es falso, una imitación. 4 caballos que salen al principio, ¿verdad? Y uno de ellos es blanco, pretendiendo, y es el primero que sale, pretendiendo traer la paz sobre la tierra, pero es falso. Cuando escuchen paz, corran, porque no viene la paz hasta que venga el fiel y verdadero. Así que mucho cuidado, los 2 caballos blancos en Apocalipsis no simbolizan lo mismo. Son 2 símbolos totalmente distintos. Muy bien, los negros, hambre y luto, que generalmente son el resultado de la guerra. Generalmente el resultado de la guerra es que escasean los recursos, hay hambre y hay muerte. Y por supuesto, los overos normalmente evocan enfermedades, pestes, que se desarrollan también normalmente después de la guerra. Entonces, ¿qué está mandando el Señor a hacer a estos enviados suyos a la tierra del norte y a la tierra del sur? ¿Qué los está enviando a hacer? A ejecutar su juicio sobre las naciones. Eso es lo que los está enviando. Y entonces, ¿por qué dice que aplacará mi espíritu? Precisamente, ¿se va a aplacar el espíritu del Señor cuando sea ejecutada? Su ira. Es ahí. Y entiéndase, aunque se habla de Babilonia y se habla de Egipto como las naciones tanto del sur, del norte como del sur, no solamente es en relación con esas naciones que se hace el juicio. Claro que ellas son representativas
de todas las naciones en la tierra que han decidido quitarse las cuerdas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Salmo capítulo 2. Desechemos las ligaduras, desechemos al Señor y su señorío. Y entonces el Señor ejecuta su juicio sobre todas las naciones de la tierra. ¿No es interesante que previo a esta visión de juicio sobre todas las naciones de la tierra, que por supuesto no ha ocurrido, está en el futuro, no es interesante que primero se dio en la visión anterior aquella mujer que estaba en un efa, ¿verdad? ¿Y eso qué significaba? Que se estaba llevando la iniquidad de ¿quién? Del pueblo de Dios. ¿Y lo iba a llevar a dónde? A una ciudad que está ubicada en ¿qué lugar en relación con Israel? En el norte, ¿no es cierto? En la tierra de Sinar. Allá es donde pertenece todo pecado, toda inmundicia. Pero primero vamos a limpiar la casa. El Señor siempre comienza por los suyos. Y antes de eso, un rollo volante que decía cuáles eran los pecados principales, ¿verdad? Que encierran los demás pecados. Así que el Señor primero limpia su casa. Ese se fue. Hay que desconectarlo, si me ayudan. Desconecta la pantalla, hijo. Eso, gracias. Dichosamente aquí enfrente no se fue. Luego hay que revisar eso. Muy bien. Entonces, el Señor primero trae juicio a su casa, quita todo el pecado y después va a limpiar toda la tierra. Por supuesto que esto está en el futuro. Por supuesto que esto no ha ocurrido. Porque estos son los albores de la venida de nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino en toda la tierra. Pero hay enseñanzas para ellos que estaban edificando en ese momento. El Señor traerá juicio, guerra, pestes, hambre a las naciones enemigas suyas y naciones enemigas de su pueblo. Principalmente las naciones que ellos tenían en ese momento como muy claras por lo que recién habían pasado: Babilonia y Egipto. El Señor les promete a los que están edificando que estoy consciente de lo que pasó, de lo que ustedes han pasado. Estoy consciente que yo usé a Babilonia como una disciplina para ustedes, pero Babilonia se excedió. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Babilonia se excedió en lo que debía hacer con el pueblo del Señor, y por eso el Señor va a traer juicio. Ustedes pueden seguir edificando tranquilos. La justicia vendrá en el momento en que Dios lo ha establecido. No quedarán impunes. ¿Ya? Eso es una motivación para los que están construyendo. Carro llevado por caballos blancos simboliza la victoria de aquellos que sirven al Señor. Así como esos caballos van a simbolizar, ese carruaje blanco va a simbolizar que el Señor usa ese ministro suyo para ir a obtener una victoria. Ustedes ahora que están construyendo el templo son los ministros del Señor para este tiempo. Eso lo harán allá los que les corresponda. Ustedes ahora están construyendo. Ustedes son ministros del Señor, son siervos del Señor. Les corresponde levantar el templo. Háganlo. Tendrán la victoria en eso. Va a haber que luchar, va a haber que esforzarse, pero el Señor está con ustedes porque ustedes son ministros del Señor. Haciendo la obra del Señor van a tener victoria. ¿Qué mensaje más para los que edifican? A diferencia de la primera visión, aquí no se trata de caballos o quienes los montan, enviados solamente a traer información de las naciones. ¿Recuerdan en la primera visión? Se le dice, ¿y estos de dónde vienen? Estos vienen de recorrer la tierra, y entonces uno de ellos se levanta e informa: Señor, hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz. Y el Señor se vuelve a su pueblo y les dice: no será así siempre, yo estoy enojado con las naciones por lo que ellos han estado haciendo en contra de mi pueblo.
Yo estoy enojado con ellas. Voy a hacer juicio, voy a volverlos a levantar a ustedes y a todas las demás naciones. Las voy a sancionar por esto. Bueno, aquí ya no son caballos que traen información. Aquí ya son caballos a los que vienen cargando los ministros del Señor para ir a hacer el juicio sobre todas las naciones. Así que el Señor no solo les promete, sino que les hace ver que en el futuro Él cumplirá sus promesas. Y las expresiones del ángel no ofrecen una explicación total de la visión, sino solamente en su conjunto. No nos da una interpretación de qué son los montes de bronce. No nos da ciertas interpretaciones, quedaron pendientes, pero otra vez que no nos gane la curiosidad humana. Lo que Dios nos da y lo que Dios nos revela es para nosotros. ¿Ok? Entonces el ángel no explicó todos los detalles porque lo que el ángel quería era que se obtuviese la información específica de cuál es el accionar que Dios tiene. Ahora, para nosotros, ¿tenían alguna inquietud? No, ok. Ahora, para nosotros, dígame, hermano. Porque hay una pequeña, gran diferencia. Y es que sin importar el reconocimiento que las naciones hagan de Israel o no, Dios sabe quién es su pueblo. Él sí lo reconoce. Y Él tiene historia con su pueblo. Y es una historia de redención. Y Él lo salva. Y por gracia nosotros hemos sido incluidos también, hemos sido injertados también. Pero no importa si las naciones lo reconocen o no, Dios lo reconoce. Él sabe quién es su pueblo, Él sabe quiénes son los suyos. De hecho, aunque usted habla de 1948, cuando se constituyeron, al día de hoy no todas las naciones de la tierra han reconocido a Israel como nación. No todas las naciones. De hecho, todavía hay naciones que están luchando porque ese reconocimiento se quite. Bueno, pero independientemente, aquí estamos hablando de la relación de Dios con su pueblo y no las naciones que vayan a reconocerlo o no. Dios tiene sus ministros para ejecutar su juicio y aplacar su ira. Esto, por un lado, debe de darnos mucha esperanza a aquellos que de pronto sufrimos la injusticia que en esta tierra estamos recibiendo por causa del Señor. Pero por otro lado nos debe dar mucho temor y mucho temblor, porque el Señor ejecuta su juicio para aplacar su ira. Nunca el Señor ha dejado de ejecutar su juicio. De lo que exige la justicia, el Señor siempre lo ha exigido de todo ser humano. A nadie pasa por alto. Lo que ocurre con los creyentes es que el pago lo dio otro. Pero de que el pago viene, el pago viene. La ira tiene que descender, y eso fue lo que ocurrió en la cruz de Calvario. Para aquellos que son hijos de Dios, la ira de Dios fue aplacada por el pago que se dio en esa cruz. Pero para quienes no les aplica, la ira de Dios cae sobre todos ellos. Y Dios tiene sus ministros, Él sabe cómo ejecutar su juicio. El tiempo apropiado para ejecutar el juicio sobre las naciones rebeldes está determinado por Dios. No es que Dios se olvidó, como algunos lo dicen por ahí, ¿verdad? No, Dios trae juicio. Y tenemos todos que estar muy atentos porque ahora estamos más cerca que antes. De hecho, de alguna manera ya hay ministros del Señor ejecutando juicios sobre la tierra en algunas naciones. A veces los propios gobernantes son el juicio de Dios para las naciones. Dios establecerá justicia en toda la tierra. Primero limpia a su pueblo y luego a toda la tierra. Él comienza el juicio siempre por casa. Siempre nosotros somos los que estamos sujetos a estar siendo limpiados. La única diferencia es que los que verdaderamente son sus hijos son limpiados del pecado, pero eso no significa que están pagando su pecado.
porque el pecado lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y lo traemos a colación. De ese hermano en la fe, entiendo yo que es hermano en la fe, que todos vimos en las noticias esta semana, que él mismo confesó su pecado y se presentó ante los líderes de su iglesia para que establecieran el proceso de restauración que corresponde. Eso hacen los creyentes. No ocultan el pecado, porque el que oculta el pecado no prospera, pero que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Confesó su pecado, se sometió a la disciplina que corresponde y la restauración. ¿Qué está haciendo el Señor? Está limpiando a los suyos de todo pecado. ¿Me entiende? Porque Él quiere un pueblo completamente santo, que no hayan de esos pecados respetables. No, todo lo quita. En usted, en mí, Él está en ese trabajo. Y eso fue lo que ocurrió. Así que gloria a Dios por lo que Él está haciendo, ¿no le parece? Gloria a Dios porque Él está estableciendo en la tierra su iglesia y le está mostrando al mundo que si tiene que sacar el pecado, lo saca como sea, en quien sea, porque todos estamos sujetos a Él. Y gloria a Dios por eso. Ahora, cuando Él nos señala el pecado es para limpiarlo. Todavía estamos en ese tiempo. Entonces Dios primero limpia a su pueblo, pero después también vendrá a barrer toda su creación. Y esto es algo sumamente importante. En la iglesia Dios también ha establecido sus instrumentos de justicia. Por ejemplo, ¿cuál ministro del Señor tenemos nosotros? La palabra de Dios. Ella es agua purificadora, ¿no es cierto? Es la que nos limpia. Ese es un ministro de Dios para estarnos limpiando continuamente. Su palabra. Eso es lo que nos dice Efesios, ¿no es cierto? Por ejemplo, los ministros que Dios pone en la iglesia, que no es que ellos ejecutan el juicio por sí mismos, ninguno está autorizado para eso, solo uno es el que ejecuta el juicio y lo hace a través de su palabra. Nosotros como ministros lo que hacemos es ser precisamente eso, servidores en la causa de Cristo para la restauración de los creyentes, para la limpieza de los creyentes. Ahora, solo los que son ministros en la iglesia, solo los que están parados ahí que son pastores o que enseñan. No, todos nosotros somos llamados a participar como ministros del Señor para la limpieza de su pueblo. Todos. Cuando usted se va a Gálatas capítulo 6, verso 1, dice que vosotros que sois más espirituales, colaboren con el que ha caído, teniendo mucha misericordia y a la vez mucho cuidado de que no caigas tú también. Pero nos limpiamos unos a otros, nos ayudamos. Cuando hay pecado, nos exhortamos, nos restauramos. Así que esos son ministros de justicia para Dios. La iglesia de Cristo que fue perseguida también verá a Dios triunfar por el juicio que realiza para su gloria y glorificación final de los creyentes. Hoy en día la iglesia está siendo perseguida en muchos lugares. Ahora, aclaro, no estaba en la mente de Zacarías ni en la visión nada que tenía que ver con la iglesia. Eso es importante. Ahí no se está hablando de la iglesia en ninguna parte. La iglesia fue una revelación del Nuevo Testamento. Eso nos lo dice con toda claridad Pablo. Eso estaba oculto a los antiguos. Pero hay un tratamiento que Dios tiene con el pueblo de Israel que es semejante al tratamiento que Dios tiene con su iglesia. Y por eso encontramos aquí una enseñanza en el carácter de Dios, en el trato de Dios para con los suyos. Encontramos una aplicación para nosotros también. ¿Ya? Esto es lo que es importante. La iglesia de Cristo está siendo perseguida. En algunos lugares en mayor magnitud, en otros lugares en menor magnitud, pero hoy está siendo perseguida. Bueno, esa iglesia puede descansar en que su Dios traerá el juicio contra todos sus perseguidores, contra todos sus maltratadores, siempre y cuando ese maltrato y ese juicio sea por la causa de Cristo. Esto es lo que el Señor está claramente
diciéndonos a nosotros, son palabras para nosotros. ¿Qué más? Dice, por más hostiles que sean las naciones, los pueblos y hasta los gobiernos del mundo en contra de Dios y su pueblo, verán que la victoria divina será precedida de dolor, sufrimiento, muerte y grandes padecimientos que ellos van a tener que sufrir y de lo cual nosotros hemos sido librados. Es lo que le llama Apocalipsis la tribulación, y aquella porción que va a ser con más leña, la gran tribulación. El Señor traerá todo eso sobre las naciones que se le han opuesto a Él y por consiguiente se oponen a nosotros. ¿Nos queda claro? Estas enseñanzas para nosotros del trato de Dios con los suyos. ¿Cuál es el mensaje de la visión última? Dios promete el juicio de ira contra quienes han perseguido y dañado a su pueblo. Traerá consuelo cuando la victoria final de Dios sea sobre los enemigos. El juicio final de Dios representa la esperanza para nosotros los creyentes, tanto como despierta el sentido de atención en espera de la segunda venida de Cristo. Cuando usted le preguntan y le digan, mire, ¿cuál es la esperanza de la fe que hay en usted? La próxima venida de mi Señor Jesucristo. Así que por ese motivo lo soporto todo, lo espero todo, por ese motivo continúo, porque esa es la esperanza que hay en todo creyente, la próxima venida de Cristo. Es decir, no hay que poner la esperanza en que nosotros aquí en la tierra vamos a estar cada vez mejor en cuanto a las condiciones de esta tierra, sino cada vez se nos ha garantizado que todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Pero esa persecución nos está cada día certificando que le pertenecemos al Señor Jesús y que no solo seremos participantes de su muerte y su resurrección, sino que se nos concede participar también de sus padecimientos. Por eso es que es tan necesario desarrollar una sana teología del sufrimiento. Porque hoy en día vivimos en una sociedad donde la gente no quiere sufrir y por eso no se compromete y por eso no habla y por eso no dice y por eso no asiste, porque no quiere sufrir, quiere quedarse con el menor sufrimiento posible. Nosotros los cristianos somos los que vamos al frente y decimos, sí, somos de los comprometidos, somos de los que sí estamos, somos de los que nos metemos en contra del tren, porque eso es que se nos concede participar de los padecimientos de nuestro Señor. Él vino precisamente para salvar y en ese proceso de salvar, Él se opuso al estatus, Él se opuso a la cultura, Él se opuso a las leyes, Él se opuso a todas las cosas en la manera sabia como Dios lo sabe hacer y por ese motivo padeció. Así que nos toca el mismo camino, ¿verdad? La expectación alienta a caminar en santidad y esperar el cumplimiento del tiempo. Ya sabemos que hay un tiempo determinado por Dios para esa segunda venida, cuando estos juicios tengan lugar. Mire, le fueron prometidos a los antiguos y ellos están a la espera. No, hermano, ya murieron. No, están a la espera. No, hermano, que ya no están, sí, tal vez ya separaron su cuerpo de su alma, sí, pero ellos están a la espera de estas cosas. Lo lógico es que nosotros también estemos a la espera de estas cosas, ¿no le parece? Más que ya hemos visto cómo muchas de las promesas del Señor fueron cumplidas en su primera venida. Entonces cabe preguntarnos, reflexionar ante el inminente juicio de Dios a todas las naciones. ¿Recibes en ello aliento en tu corazón, consuelo y esperanza que te lleva a la santificación en espera de estas cosas? Al entender que el juicio de Dios viene sobre todas las naciones de la tierra, ¿estás tú esperándolo de tal manera que te estás santificando y vives consolado, consolada, en esperanza, en ánimo, porque el Señor viene pronto? La iglesia del primer siglo todos los días predicaban de la próxima venida del Señor y del juicio que vendría con Él. De eso vivían predicando.
Y eso hacía que la gente se mantuviera en expectativa. Por eso llevaban el evangelio a todas las naciones. ¿Para qué? Para que todos creyeran, porque ya el juicio viene. Por eso ellos se santificaban, porque esperaban que ya el Señor, me ayuda Marco por favor, esperaban que el Señor viniera tan pronto que ellos querían ser hallados haciendo la obra de Dios. Y ¿cómo ha perdido la iglesia eso? Hoy estamos muy conformes en esta tierra, y como dijo cierto animador que le llaman pastor a las redes, yo ni espero que venga Cristo, mejor aquí estoy muy cómodo. Estoy muy cómodo disfrutando aquí. Ok. Que él antes predicaba de eso, de que venía el Señor ya pronto y todo, pero después se cansó, como se dio cuenta que todavía no viene, entonces comenzó a ver para acá, a ver las cosas bonitas de acá, y ahora ya está muy cómodo, muy complacido aquí. Pero ¿por qué señalarlo a él? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? ¿Estamos en espera de esas cosas o nos estamos buscando cómo tener consuelo y complacencia en las cosas de acá, aquí y ahora? Si eso pasa, entonces estás lejos de estar caminando en santificación, te estás acomodando al mundo, estás cada día amando más el pecado, estás cada día dejándote llevar por lo que el mundo te pone, y cada día te está el mundo formando tu forma de pensar. Y por eso tenemos muchas congregaciones en personas donde hay personas que están pensando como el mundo ya dentro de la iglesia y no como Dios dice. Son cosas que tenemos que reflexionar, de verdad. ¿Dónde está tu consuelo? ¿Dónde está tu ánimo? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Hacia qué vas? ¿Te estás extendiendo hacia el cumplimiento de esas promesas donde sí realmente habrá un verdadero gozo y satisfacción del alma? No como antes que veníamos para acá, para el templo, y alguien decía, es que hay personas que lo que les gusta es la felicidad, esa felicidad momentánea, ¿verdad? Esos placeres momentáneos que duran en esta tierra un poquitito así. ¿Qué tal si a cambio de una felicidad temporal mejor vamos al gozo eterno del Señor? Que no es algo temporal, que es algo para toda la vida aquí, sin importar lo que esté pasando, y es más, se multiplicará cuando venga lo perfecto. Nosotros tenemos que tener esto en mente, y casi que estoy predicando. ¿Qué hacemos? Y ahora me toca predicar de eso. Eso es lo que todavía, amados hermanos, realmente pensemos muy bien. A veces uno ve cristianos que están tan aferrados a las cosas que siempre andan con una cara larga, tristes, tensos, porque no obtienen lo que de acá quieren. Y en cambio, por oposición, usted puede ver a aquellos creyentes que casi no tienen nada aquí, y si usted les pregunta, no esperan nada de aquí. Ellos ya saben que todo lo que llena su alma ya lo tienen garantizado en Cristo Jesús, y ya lo están disfrutando. Esto es lo que estamos buscando, hacia allá nos dirigimos. Si verdaderamente somos creyentes en el Señor, mira todas estas promesas y mira cómo Él ha venido cumpliéndolas. Mira cómo Él da visiones, cómo Él da profecías, cómo Él está llamándonos en todo momento. Anímate. No sé por lo que estás pasando, pero anímate. El Señor viene. Hermano, pues es como yo me puedo animar si mi hijo, si mi hija, si mi papá, si el trabajo, si las finanzas. El Señor ya viene. Anímese, tenga esperanza, camine, vamos hacia adelante. Y si pasa como de pronto le pudo pasar a este hermano que vimos en las redes estos días, que de pronto tropezaste con el pecado, anímese, ya el Señor viene. Consuélese en el hecho de que si 7 veces cae el justo, 7 veces le levanta. No se levanta el justo, lo levanta Jehová. Así que es tiempo de que de verdad pensemos en estas cosas y nos animemos. Para la otra semana, Dios mediante, vamos a intentar hacer ahora sí, ya que se terminaron las 8 visiones, una especie de cierre, de resumen
que contenga todos los elementos que están acá para que podamos ver el mensaje completo. Así que le animo a que venga. Y ya después de lo que sigue, mi hermano Denis, gracias a Dios, nos va a colaborar con la clase. Pero que esto nos sirva para darnos cuenta cómo el Señor está utilizando su palabra como un instrumento para que nosotros nos acerquemos a su justicia, para que vivamos de ella. Que sirva esto de motivación. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú has querido que nosotros nos enfrentemos a tu palabra y no nos desviamos pensando de qué serán los carros o el color de los caballos o los montes. Nos consolamos con la verdad tan trascendental de que tú vas a venir y vas a hacer juicio y que debemos de estar preparados para este juicio. Porque juicio sin misericordia será para el que no tiene misericordia. Pero aquellos que anhelan la misericordia todos los días, que la reciben y la ven y la agradecen y que la extienden a los demás. Oh Señor, qué bendición. Estaremos frente a ti no para ser condenados, sino que estaremos delante de ti para que al dar cuenta de nuestros actos reluzca todo aquello que tú hiciste en nosotros y la gloria sea para ti. Ayúdenos a esperar confiados, animados, gozosos en medio de lo que estemos pasando, que sí, no ocultamos dolores, tristezas, aflicciones, pero todas ellas vistas a la luz de tu juicio, vistas a la luz de tu próxima venida, vistas a la luz de tu reino, Señor, no tienen ningún peso. Más grande eres tú, Señor. Ayúdenos a continuar como una iglesia que cada día está buscando ser limpiada por tu palabra, confesando nuestros pecados para apartarnos de ellos, a fin de que tu nombre se vea en nuestras vidas. Continúa con nosotros esta mañana, te seguimos necesitando, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.